Temas de la Biblia. Muy buenos días, Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a este recinto para recibir palabra, para recibir el mensaje del día de hoy. Quiero decirte que Dios es maravilloso porque tienes vida, porque tienes salud, porque puedes estar aquí. Dios todavía nos sigue dando una oportunidad a ti y a mí de que seamos mejores personas, mejores cristianos, y aún todas aquellas personas que no han tomado una decisión, pues hoy tienen esta oportunidad. Y si tú estás caminando, pues fortalécete, avívate. La iglesia está pidiendo un avivamiento. Estamos necesitados, faltan muchas cosas. Entonces, queremos ser siervos útiles, queremos agradar a ese Dios poderoso. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te das esa oportunidad. Hacerte algunas recomendaciones, preparar algún té, algún café, el servicio, lo que desees, es momento de hacerlo. Controlar el celular es importante para que no haya distracciones y pues tampoco que se distraigan las demás personas. Le doy la bienvenida a las personas que nos ven por la plataforma, por las redes sociales. Sean bienvenidos y pues que sea de bendición el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este mensaje, estar atentos y bueno, pues que el Espíritu fluya en este lugar y nos dé la gracia para poder presentar el mensaje del día de hoy. Padre, hoy es un día maravilloso, un día en el cual venimos a alabarte, venimos a glorificarte, Señor. Es una oportunidad para que las almas vayan a ti, Señor, tomen decisiones. Gracias, Padre, porque tienes misericordia. Sigues dando ese espacio, sigues dando esa opción. Y tú no forzas a nadie, pero sí indicas que vayamos a ti, Señor. Hoy que la palabra sea como esa espada de doble filo, que atraviese los corazones y por un lado dé la esperanza y por el otro que confronte todas aquellos seres, aquellas almas que no están haciendo bien las cosas. Yo te agradezco, Padre, que me des esta oportunidad y, Señor, dame la libertad, la confianza para poder expresar correctamente tu palabra, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón y quiero aprovechar esta oportunidad de la forma más correcta, más sana y como debe de ser, Señor. Apiádate de esa alma necesitada, Señor, que viene el día de hoy implorando y buscando en ti, Señor, una solución, Señor, un llamamiento. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje: la decisión y perseverancia de seguir a Cristo. La decisión y perseverancia de seguir a Cristo.
Hemos tenido una serie de exposiciones de la palabra sobre el pecado. Y hoy Dios ha dado dirección y a lo mejor ya tienes tú la decisión de seguir a Cristo. Pero ¿cuántas personas toman esa decisión y no perduran? Tienen simplemente la intención y son palabras nada más. Hoy, con la gracia de Dios, vamos a tratar de dar algunos puntos, algunas citas, lo que Dios demanda para que permanezcas, para que perseveres en Él. Para esto, pues quiero decirte qué significa la palabra perseverancia, para que entendamos un poquito de el concepto de perseverar en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Dice una definición de perseverancia: es la capacidad de mantener el esfuerzo constante hacia una meta, a pesar de los obstáculos, el cansancio o las dificultades. No se trata solo de insistir, sino de hacerlo con propósito, disciplina y visión. Esto implica que tienes que tener conocimiento de Dios. Tú vas a seguir a alguien que sabes que es poderoso, sabes que es un ser sublime, que es el que todo provee, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene. No te estás acercando o no estás perseverando en algo del mundo. Y te pide que te esfuerces, que te disciplines, que atiendas su llamado. Te vuelvo a decir, hay mucha gente que toma la decisión y dura meses, años y luego se cae. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en ese tiempo que lo ha llevado a que dude del Señor? Tú ahorita a lo mejor estás caminando y estás viendo la misericordia del Señor, la guía, cómo te está llevando. Pero yo te pregunto, si viniera algún problema, si hubiera un obstáculo fuerte, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez que estás viendo que tu hogar se está desintegrando, el deceso de un hijo, de una esposa, de un esposo, tu economía, en fin, una serie de problemas. Ahí es cuando realmente tú debes de perseverar. Y lejos de desanimarte, tienes que ir con el Señor y decirle: Señor, tú sabes lo que tengo, tú sabes por lo que estoy pasando. Señor, dame fortaleza si tengo que pasar, tengo que seguir por este camino. Tienes que tener decisión. Nosotros como seres humanos dependemos de las decisiones que tomemos. El hermano que exponía el tema anterior fue muy enfático, fue muy incisivo en la cuestión de las decisiones, de las buenas decisiones y las malas decisiones. Tú hoy decidiste estar aquí. Tú decides seguir a Cristo, tú decides no seguirlo, tú decides qué hacer y qué no hacer. Y en función de esto vas a tener consecuencias, vas a tener efectos que ya se explicó anteriormente. Te van a repercutir, para bien o para mal. Y siempre tienes que tomar decisiones.
pero Dios nos muestra cómo perseverar en Él, cómo hacer la decisión más bien o más buena o más correcta. Él no se equivoca. Y aquí hay una situación muy especial que te quiero comentar, que te quiero decir. Nosotros como seres humanos tomamos muchas decisiones en función de lo que nosotros creemos que está bien. Y no es así muchas veces. Dios nos indica o nos da la pauta por dónde nos debemos de ir. ¿Y sabes qué? No le creemos o no le crees. Dices, es que yo veo que es por acá. Y el Señor te dice, no, sacrifica esto, haz aquello, condúcete con rectitud. Y muchas veces no se tiene esa confianza, esa fe en Dios. Y bueno, esto es pecado si no le crees a Dios. Tener esa confianza nos lleva a cosas buenas. En el mundo, una serie de decisiones que hay que estar tomando y hay que estarlas analizando, porque Dios nos da el discernimiento, Dios nos da el sentido de análisis. Y debemos de tomar decisiones en función de algún negocio, trabajo, algunas compras en economía, la familia, aspectos divinos. Y hay decisiones muy importantes que siempre las tenemos que tomar. Algunos tienen la oportunidad de estudiar una carrera y tienen que decidir qué profesión, a qué se van a dedicar, qué es lo que van a estudiar. Y literalmente se van a casar con esa profesión. Una de las cosas más desagradables es hacer lo que no quieres hacer. Pero si tú haces lo que quieres hacer, va a ser de bendición. Entonces tienes que saber qué decisión tomar al momento de llevar a cabo una profesión. Si es que tienes la oportunidad, porque no todas las personas quieren y tienen esa oportunidad. La siguiente decisión importante en tu vida, o una de las importantes en tu vida, es de la seleccionar pareja. Seleccionar pareja para formar una familia. ¿Con quién te vas a unir? Porque si no tomas buena decisión, no analizas, no vas con Dios, puede ser que tu pareja no sea la adecuada. Tenga algunas costumbres, tenga algunas inclinaciones que no son correctas. Su trato, la relación que tiene, en fin, y después te das cuenta. Y te empiezas a lamentar y decir, híjole, ¿por qué no miré esto? ¿Por qué no miré aquello? Me incliné nada más por esto, por su economía, por su belleza, etcétera, etcétera. Te digo esto porque hay decisiones fundamentales. Los estudiosos y los que saben de esto dicen que las decisiones que tomaste 5 años atrás es como estás viviendo ahorita. Estás teniendo las repercusiones, los efectos, las consecuencias ahorita, en todos los sentidos. Por eso te decía que estamos en función de las decisiones. Enseñar a nuestros hijos, apoyar a las personas en decirles o tratar de ayudarles para que tomen buenas decisiones. Es importantísimo. Hoy tú has decidido estar aquí, tú has decidido seguir a Cristo.
¿Estás dispuesto a seguirlo en todo momento? A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Ahorita es muy fácil, es muy cómodo, estás sentado allí, estoy yo aquí predicando o estoy exponiendo la palabra. Pero si tenemos un problema fuerte, ¿será así? Van a venir pruebas, el Señor nos va a probar y nos está aprobando. Y hay gente que dice, híjole, es que estoy pasando por una situación dificilísima. Pues acércate a Dios. Dios te va a dar la solución, Dios te va a apoyar, Dios te va a fortalecer. Dice su palabra que Él no va a poner más cargas de las que podamos soportar. Y es cierto. ¿Qué puedes pasar tú? ¿Qué puedo pasar yo? Él lo sabe. Hay que confiar en Él. Su palabra nos enseña que hay que ser como unos niños para heredar el reino de Dios, que hay que nacer de nuevo, hay que tener humildad, hay que reconocer nuestra condición ante Él. Mucha gente es muy soberbia y mucha gente se atreve a decir que no hay Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios toque sus corazones. Quiero ir a la primera cita en el Salmo 119, 133. El salmista está diciendo esto. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Qué importante es conocer la Escritura. Qué importante es tomarla en cuenta y hacer lo que nos indica la palabra. ¿Por qué? Porque va a ordenar tus pasos, va a ordenar mis pasos. Y aquí entran algunas otras situaciones. Ser obediente. Tienes que obedecer, tengo que obedecer. Tengo que sujetarme, porque si no es así, Dios no obra. ¿Me va a dejar? ¿Te va a dejar a ti? Va a decir, no me quieres hacer caso, no te quieres disciplinar, haz lo que tú quieres. Y obviamente te va a ir mal, me va a ir mal. Así de sencillo. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué significa? Que ninguna maldad me va a dominar, ninguna maldad, ningún hecho pecaminoso te va a llegar. Fíjate lo importante de esta cita. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por eso es importante las buenas decisiones. Y estas decisiones para un cristiano tienen que ser basadas en la Escritura, basados en la palabra. Dios nos ha dejado este legado, Dios lo ha permitido y es el libro más leído en el mundo. Pero con tristeza lo digo, pocos son los que realmente obedecen esta ley. Pocos, no muchos. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Sus decisiones son mundanas. Sus decisiones son terrenales. Son basadas en otras cosas, no en las cosas divinas. Por eso te digo, hay pocas gentes que se basan en esto. E inclusive si tú les mencionas la palabra, se molestan, se enojan. No me hables de ello. Yo no necesito a Dios.
qué herejía, qué blasfemia. Sabemos que Dios es sabiduría, Dios es amor, y siempre nos está diciendo, nos está dirigiendo a través de su palabra. Y cuando tú y yo practicamos lo que es la sabiduría, nos está señalando por dónde irnos, por dónde transitar, para que no caigamos, para que tengamos pasos firmes, para que podamos continuar en esta vida y nos vaya bien. En Proverbios 4:27 está la siguiente: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tú quieres perseverar en seguir a Cristo, debes de dejar la maldad, de dejar el pecado. Aquí es muy claro, muy directo. Para que no te desvíes ni a un lado ni al otro, ni a derecha ni a izquierda, dice, aparta tu pie del mal. Que tu caminar, que tus pasos sean para bien. No te apartes, sigue derecho. Si tú haces esto, Dios te va a recompensar. Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Tenemos el Salmo 23, que es maravilloso. Y es cierto. Ahí está. Tenemos que los proverbios sobre la vida y la conducta. Tenemos la ilustración de Dios. En este caso, los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. La palabra lo indica. Y estos proverbios fueron escritos por él y tienen mucha, mucha sabiduría. Demasiada. En Proverbios 16:25, esta cita de Proverbios 16:25 ya la había puesto el hermano en su exposición anterior. Pero fíjate la soberbia que tiene el ser humano de no consultar a Dios. Por eso el cristiano es dependiente completamente de Dios, de Jesucristo. Quiero que entiendas esto perfectamente. Ahora tú dependes de lo que Dios te diga, de lo que Dios te direccione. Pero hay que obedecerle, hay que hacerle caso. Pablo decía, yo ya no moro en mí, sino Cristo. Cristo mora en mí. Todo lo tengo por basura ante Jesucristo. Él se negaba. Ejemplo tenemos. Y por Pablo, tú y yo tenemos palabra el día de hoy. Porque él fue el que llevó palabra a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos o que no son judíos, que estamos ustedes y yo. Por su gracia hoy tenemos esta palabra. Este proverbio señala lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué tanta visión tienes, querida persona?
¿Hasta dónde alcanza tu entendimiento para poder discernir y decir, esto es bueno y esto es malo? ¿Hasta dónde? Dios te da a entender de que tu visión es pequeña, es reducida, es limitada. Tú puedes hacer tus planes, pero son planes de este mundo. Son materiales en la mayoría de los casos. Y principalmente en la cuestión espiritual es donde fallamos. ¿Por qué? Porque estamos involucrados, estamos inmersos en los sentimientos, en la carne. Y mucha gente le hace caso a la carne, al sentimiento. Y es una debilidad muy grande. Debemos de separar esto. La carne se va a terminar, las cosas espirituales no van a seguir. Hay que distinguir este concepto. Hay camino que parece derecho al hombre. Él cree que está caminando bien y no. ¿Qué hacer? Pídele a Dios discernimiento. Pídele a Dios que te dirija, que te lleve, que te aclare la situación. Y si no te lo aclara, toma una actitud de sumisión, de humildad, dice, Señor, si no lo debo de saber, amén, pero yo sigo firme contigo. Esto es un problema muy grande, el de no confiar en Dios, el de no creerle a Dios. La gente de afuera ya por eso está como está. El mundo por eso está perdido, porque no quiere, no le cree a Dios. No quiere escucharle. Vean la gente que tenemos aquí. Aquí no se les viene a deleitar el oído. Aquí se viene a predicar la palabra como es. Tal vez es dura para algunos. Cuando tú no caminas con el Señor, la palabra es dura. La palabra te confronta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que te apartes de hacer la maldad, que te apartes de lo que te afecta espiritualmente. Más adelante vamos a ver la situación de que Jehová Dios dejó una ley para poder saber lo que es pecado y lo que no es. A través de esa ley, tú y yo podemos saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que demanda y pide. Te decía ahorita de la soberbia del ser humano. Cree que todo lo puede, cree que todo lo hace él. Y sí, por la misericordia de Dios, porque Dios no se contradice, puedes hacer muchas cosas, pero hay cosas que no las puedes hacer. Y dice su palabra, nada puedes hacer, ni tú ni yo. Tienes vida por la gracia de Dios, tienes alimento por la gracia de Dios. Estás aquí porque Dios le ha placido traerte para que escuches palabra. Pero si Dios lo determina, en este instante todos nosotros podemos perecer. Nos hace un llamado y dice, hasta aquí llegaste. Y esto es importante distinguirlo. Allá afuera está la gente afanada. La gente está distraída en otras cosas, pero menos en las cosas de Dios. En Juan 15:5
Juan 15:5 nos indica la siguiente, la cita: yo soy la vid, está hablando Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate qué importante. Jesús indica: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas donde se va a dar el fruto. Pero aquí hay una condición que señala: el que permanece en mí. El que permanece en mí. El que persevera, el que está allí. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y qué va a pasar? Dice y agrega: y yo con él. O sea, primero tú tienes que ir con Jesús. Primero, te lo indica la cita aquí. Y luego Él va a estar contigo y conmigo. ¿Qué va a pasar? Este lleva mucho fruto. Esa rama que eres tú, que soy yo, va a llevar mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Va a extender su palabra, va a hacer el bien, va a hacer misericordia, va a dar ejemplo de Dios, de Jesucristo, porque lo está siguiendo. Va a estar contigo. Aquí lo indica: y yo en él. Este lleva mucho fruto. Y luego indica: si no estás conmigo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada, querida persona. Hay que aprovechar esta vida. Y realmente los segundos, los minutos, las horas, los meses, las semanas, los años, hay que aprovecharlos. Tú no sabes, yo no sé cuándo Dios nos pide el alma. Y hay que aprovecharlo. Los tiempos son muy malos. Así lo ha dispuesto Dios, así lo tiene escrito. Y es para que esto haya arrepentimiento y las personas entiendan que hay un Dios y solamente Él tiene el control, solamente Él. Yo te incito, yo te invito a que te acerques a Él. Hay una exhortación a la obediencia en mismo Proverbios, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y nos indica en esta parte que debes de tener fe en el Señor. Completamente, porque Él no te va a defraudar. Toda tu confianza sea en Él. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Hace el énfasis o señala este órgano que es vital para la vida física y también para la cuestión espiritual. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no confíes ni en ti mismo. Es que yo veo esto así, yo siento esto. Puede ser que estés mal. ¿Qué tienes que hacer? Orar, decirle al Señor: yo lo pongo esto en tus manos. Señor, actúa. Señor, dame dirección. Señor, no sé qué hacer.
Y Él te dice, ven, y yo no te voy a defraudar. ¿Qué te pide? Que tengas un corazón contrito y humillado, necesitado. Y Él va a hacer. Él va a ir contigo. Él te va a dar consuelo. Él te va a dar la salida. Él te va a decir por dónde caminar. El versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, tómalo en cuenta, por donde andes, por las decisiones que tienes que tomar, tómalo en cuenta. Siempre, dile, Señor, necesito esto, Señor, me siento de tal o cual forma, me siento mal. Me siento bien, dale gracias en todo tiempo y en todo momento. Él sabe tu necesidad, pero quiere que tú le expreses, que tú te acerques, que tú vayas a Él. Y Él enderezará tus veredas. Una vereda es donde caminan los animales por el campo, y después de tanto estar caminando por esa vereda se hace camino. Pero aquí estás pasando por algún lugar, por alguna situación, por alguna circunstancia, y el Señor te dice, y Él enderezará tus veredas, tu caminar. Te va a dar claridad, dirección por dónde debes de actuar. Yo te hablaba ahorita del corazón. El corazón es muy importante en la vida espiritual y también sabemos que en la vida física. Es el que bombea la sangre, es un órgano vital para nuestra vida física y también para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque los sentimientos de allí emanan, de allí salen los buenos y los malos pensamientos. Las malas acciones de allí salen. En Proverbios 4:23, fíjate lo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Si tú guardas, no sé, tienes tus ahorros, eres cuidadoso con tus cosas, las guardas, las proteges, el Señor te indica sobre toda cosa guardada, sobre todo eso precioso que tú quieres tener allí, porque te sirve, porque te agrada tenerlo, porque es necesario. Dice, guarda tu corazón. Afigura, guárdalo. Anteriormente te dice la palabra que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, que te apartes del mal. Guarda tu corazón de las cosas malas, de esos sentimientos malos, de esos actuares, de esas decisiones. No te dejes llevar. Consulta al Señor. Historias, ejemplos de hombres que han obedecido a Dios, hay muchas. Hay muchas. Por ahí tenemos la dicha, la fortuna de escuchar un hombre predicador en su momento muy bendecido por Dios, Leonard Ravenhill, un hombre que oraba mucho, se involucraba mucho con Dios, y él logró
extender la palabra. Él llegó a tener un impacto en el mundo muy fuerte, avivamientos por todo el mundo, no nada más en su lugar de origen, en su país. Y es una muestra de cuando Dios bendice al que le honra. Un hombre entregado por completo. Le dio una esposa ideal, le acompañaba en la oración. Él oraba demasiado. Y le dio esa persona ideal, esa compañera. Dios lo bendijo de esa forma. Impresionante. Y los avivamientos que ha habido se desprenden de la obra de este hombre. Es impactante el testimonio de este hombre. Impactante. Digno de destacarse, digno de mencionarlo. Tú debes de glorificar, tú debes de dar gracias por la palabra que tienes, la oportunidad de leerla, la oportunidad de estar aquí, que estamos de una forma tranquila, recibiendo la palabra, recibiendo estudios, caminando para aquellas personas que han tomado la decisión, para fortalecer, para aclarar, para continuar hasta que Dios nos hable. Pero hay gente que no tiene esta oportunidad. Y fíjate lo que señala en 2 de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Dios quiere que vayas con ese amor. Te indica cómo. Te va a encaminar, te va a llevar. Si tú no sabes cómo amar a Dios, Él te va a llevar. Él te lo va a decir. ¿Cómo? Con su palabra. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Cuando tu corazón tú lo moldeas, lo inclinas y lo guardas, Dios te va a llevar al amor de Él mismo, de Dios, de Jehová, de Cristo, de Jesús. Te va a llevar. Y a la paciencia de Cristo. ¿Cuál es una de las condiciones? Bueno, pues estar con Dios, estar con Jesús, perseverar en Él. Si ya tomaste la decisión, hay que perseverar en Él. Hay algunos aspectos importantes que destacar para poder perseverar en Cristo. En Mateo 22:37, Él estaba hablando con los fariseos, Jesús hablaba con los fariseos. Y un fariseo especialista en la palabra, lo seleccionaron y le hizo algunas preguntas a Jesús para tratar de tentarle, que cayera. Y le hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento?
¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo, ¿a quién? A este fariseo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En primer lugar está el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con la mitad, con una partecita, no, con todo. Dios lo quiere todo. Es importante distinguir esto. No quiere migajas, no, te quiere completo. Jesús en la cruz no derramó tantita sangre, no medio murió, no. Él padeció y murió por completo. Físicamente, Él murió. Esta vida terrenal a la cual vino, Él murió y resucitó al tercer día. Y Él lo hizo completo, su obra de amor, sublime. Y no dijo, nomás tantita sangre. La corona de espinas, no, quítenmela. No. Él fue con todo, por amor a ti, por amor a mí. Y no dijo, no, sino todo lo contrario. Cuando Pedro fue y le cortó la oreja a un soldado, él lo reprendió y le pegó la oreja que le había cortado Pedro, le hizo el milagro al soldado. E intervino y dijo, deja que hagan la obra, lo que tienen que hacer. Con su grande amor por nosotros. Qué grande amor, qué maravilloso amor. En este caso, Jesús le dice a este fariseo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, con todo lo que tienes que amar al Señor. Tienes que entregarte. ¿Quieres perseverar en Cristo? Haz esto. Yo lo tengo que hacer. Es para ti y para mí la palabra. Haz esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Más que tu esposo, más que tu esposa, más que tus hijos, más que el poder, que cualquier cosa. Primero está Dios. Primero está Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, le dice Jesús a este fariseo. Y el segundo, en el cual se resume la ley, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, esto es para perseverar en Jesús. Aquí hay algo importante. Hay mucha gente que llega, tiene éxito en las cosas, pero con el tiempo se desvanecen. Hay un dicho en el mundo que dice, lo importante no es llegar, sino perseverar, permanecer. Y qué mejor llegar con Cristo y estar allí siempre. Y ya te diste cuenta lo que dice ahí, que separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuál es la clave? Ve con Jesús, ve, platica con Él, órale. Utiliza los medios de gracia, lee la palabra, ayuna.
Y Dios te va a tomar en cuenta. Dios quiere que te salves. Dios quiere que yo me salve. Y no te tardes. Actívate. Actívate. Motívate. Vas a encontrar gozo en la palabra. Claro, pero si estás inmerso en el mundo y coqueteando con el mundo, no te va a dejar que tengas esa libertad para poder analizar y entender la palabra. Tienes que dejar la carne. Todo aquello que te estorba, que te ata para tener esa relación plena con Dios, tienes que dejarlo. Te vuelvo a decir, Jesucristo lo dejó todo. Jesús lo dejó todo. ¿Por qué no poder nosotros o por qué no llevarlo a cabo nosotros? Te hablaba ahorita de la fe y te decía yo que es importantísimo creerle a Dios y que Dios existe y que Dios está vivo y que Dios permanece con nosotros a pesar de que algunas gentes no quieren, algunas personas no quieren nada con Él. ¿Por qué? Por su misericordia, y te está dando la oportunidad o le está dando la oportunidad a todas aquellas personas que se arrepientan. Todavía no es el momento, les dice: arrepiéntete, ven conmigo. He preparado moradas en el cielo para ti. Entonces, la fe es muy importante. En Hebreos 11:6, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos habla sobre la fe. Señala lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, tú tienes que creer que Dios existe, que Dios permanece, está con nosotros, está en su gloria, presto para la salvación. Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere que se proceda a vida eterna y que es galardonado de los que le buscan. Búscale, querida persona, y lo vas a encontrar. Pero búscale de todo corazón. Búscalo. La necesidad es tuya. La necesidad es mía. La necesidad no es de Dios. Yo te puedo decir, Dios no necesita nada. ¿Qué le puedes dar tú? ¿Qué le puedo dar yo? Nada. Pero si tú estás necesitado de esa presencia de Él, indícaselo, búscalo y lo vas a encontrar. Esta es una oportunidad todavía. Toma la decisión. Hay muchos cristianos o muchas personas que se dicen cristianas e indican que ellos tienen el Espíritu Santo, que ellos están con Dios, y a lo mejor sí, pero toda persona que tiene fe va a tener hechos, va a tener resultados y va a haber frutos de salvación, de que esa persona está caminando con Dios. En Mateo 7:20,
habla de esos frutos. En Mateo 7:20 habla de por sus frutos los conoceréis. Si una persona te dice, yo soy una persona honesta, honrada, pero tú ves que de repente hizo mentira, cometió una injusticia, habló y dijo que era en un sentido una persona honesta, pero sus hechos lo delataron. Entonces, aquí tiene que haber congruencia. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, debemos de predicar, debemos de andar como tal. Si eres un cristiano, eres imitador de Cristo y te debes de conducir como tal. Te decía yo ahorita, Dios no quiere partecitas tuyas, no quiere un brazo, no quiere nada más tu corazón, no quiere una pierna, no, te quiere todo íntegro. La fe tiene que tener obras, porque si no es muerta. Y tú tienes que tener frutos, yo tengo que tener frutos. Así es que, querida persona, si eres un cristiano o eres una cristiana a medias, quítate de la cabeza eso. Tienes que ser completo. No quiero dar un calificativo de cómo son esas personas. La palabra puede ser agresiva, pero sí es duro, es un menosprecio y es no respetar a ese gran Dios. En Santiago 2:26, nos muestra la relevancia de la fe. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí nos indica que debemos de tener los frutos. Si no, tu fe o la mía de nada va a servir. Y a Dios no lo podemos engañar. Inclusive nosotros mismos nos podemos engañar. No se diga a las personas, pero no, a Dios no lo podemos engañar. Ante Dios somos transparentes y todo lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios lo sabe. Allí está. De tal forma de que después va a venir un juicio y nos va a llamar a cuentas. ¿Cuáles son esas obras? Las que te mencionaba. Primeramente, esa radiografía de tu cristianismo, de tu andar, de tu familia, de lo cual eres responsable, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios no te deja salida y Dios te lleva a un lugar donde te das cuenta que estás con Él o no estás con Él, que eres digno de Él o no, se hace su voluntad o no la haces. Te lleva a un punto y no tienes salida. O eres salvo o no eres salvo.
si estás caminando o no estás caminando, si coqueteas en el mundo o no coqueteas. Otro aspecto que se tiene que considerar para permanecer en esa situación de seguir a Cristo es la disciplina. La disciplina es sujetarse y hacer las cosas como deben de ser. Por ahí hay frases, hay dichos en el mundo de que nosotros los mexicanos somos muy indisciplinados, somos flojos. Otras culturas, otros países tienen ese concepto del mexicano. Y yo te quiero decir que no, que el mexicano es una persona, un país, una cultura muy, pero muy inteligente. Estamos a la par o más arriba que otras civilizaciones. ¿Cuál es el problema? La falta de disciplina y ponernos a trabajar. La falta de disciplina. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que ser disciplinado. Y disciplinarse significa someterse a la voluntad de Dios, hacer las cosas bien. ¿Quieres permanecer con Cristo? Perseverar. Tienes que ser disciplinado. En Hebreos 12:11, habla acerca de la disciplina y lo que implica el disciplinarse. No nos gusta, o a la gente no le gusta la disciplina, no le gusta sujetarse, y menos en estos tiempos. Por eso hay tantas agresiones, por eso hay tantas situaciones complicadas. Y Dios quiere que tú y yo nos disciplinemos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. De entrada, la disciplina no gusta. No. ¿Cómo que tengo que cambiar? ¿Cómo que tengo que hacer esto? ¿Cómo que me tengo que sujetar? ¿Alguna vez tú has disciplinado a tus hijos? Les dices, tienes que sentarte y permanecer, perseverar, estar ahí. Y el niño o la niña te dice, ¿por qué? No quiero. Así nos dice el Señor. Disciplínate. Haz lo que está en la palabra. Obedécela. Haz mi voluntad. Si ahorita te parece que no te gusta, que es incómodo, fíjate lo que dice después, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué pasa si a tu hijo no le pones freno, no lo disciplinas? Te va a avergonzar cuando menos acuerdes. Va a ser algo que no quieres que haga delante de la gente o en alguna situación o en alguna circunstancia. No le hace que te duela a ti, querida persona, padre de familia. Disciplina a tus hijos. Tú mismo disciplínate ante el Padre, ante el Creador. Como dice la palabra, ahorita no te va a crear gozo, no te va a gustar, pero después vas a ver los frutos de esa disciplina.
Y a Dios le agrada. Santiago 1:12 hace alusión de aquella persona que es puesta a prueba, que es disciplinada. Hace alusión a esto y señala lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te va a recompensar, Dios me va a recompensar, tenlo seguro. Dios no es hombre para mentir, y lo que está escrito, Él lo cumple. ¿Qué es lo que falta? Nuestra parte. Querida persona, Dios es claro, Dios es directo y quiere la salvación para ti y para mí. No retardes esa decisión y haz hasta lo imposible por perseverar. Lucha por ello. Por último, Juan 3:3. Por último, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, ¿con quién está hablando Jesús? Está hablando con Nicodemo. Era un fariseo, un estudioso de la palabra. Y Nicodemo va y le visita de noche a Jesús y le hace algunas preguntas. Y Jesús está hablando con él y le responde de la siguiente forma: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Querida persona, tú quieres seguir a Cristo, quieres perseverar en Él, tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar el viejo hombre y tener un nuevo hombre en Cristo. Es claro el Señor. Jesús dice, ven, sígueme. Pero tienes que tener estas características. Está clara la palabra. ¿Es duro? Tal vez sí. Pero yo te pregunto, ¿sabes cuál es la recompensa? ¿Sabes lo que te espera si tú obedeces a Dios? Si tú sigues a Dios, si tú tomas la decisión de seguir a Dios, ¿sabes cuál es la recompensa? El ciento por uno. El 100 por 1. Tal vez no tenemos ni idea de lo que vamos a obtener cuando estemos con el Señor. Ni idea tal vez. Porque así nos lo dice, el 100 por 1. Pablo decía, yo voy a esa morada que Dios está preparando para mí. Imagínate, Dios haciendo una morada para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende si queremos ir con Él. Cierra tus ojos, vamos a terminar el estudio. Padre, hoy se ha expuesto tu palabra, Señor, y tú has hablado. Señor, yo no sé la necesidad de esa persona que está aquí, de ese hermano, de esa hermana, de mí mismo, Señor, pero hoy tu palabra ha sido clara, directa. Padre Celestial, ayuda a que esa persona vaya a ti, a que tome esa decisión, Señor, y que entienda el día de hoy que tú lo pides todo, que en ti, Señor, hay la plenitud, que en ti hay salvación.
Danos la gracia, Señor, para poder perseverar en tus caminos, Señor. Estar ahí. Y no tener, Señor, las flaquezas ni la debilidad de fallarte. Que tu palabra nos guíe, Señor, que tu palabra nos dé dirección, nos aliente en estos momentos tan complicados y la esperanza que pones en ella, Señor. Yo te agradezco mucho este privilegio de exponer tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada una de las personas. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Temas de la Biblia.